Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Poniéndonos en contexto, estamos en la explicación, en la parte del Catecismo referente a los sacramentos. Es la segunda parte del Catecismo. La primera se refiere más al credo, la segunda se refiere a la liturgia, a los sacramentos, la tercera parte se referirá a los mandamientos, al tema de la moral, la cuarta parte se refiere a la explicación del Padre Nuestro. Bien, pues en esta segunda parte en la que estamos, hemos explicado ya los sacramentos de la iniciación cristiana y estamos ahora explicando el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, como queramos llamarlo. Y estamos en el punto 1457, que estamos dedicando ya 2 programas, con este es el tercero, al tema de la confesión de los pecados. La confesión de los pecados. Una de las partes esenciales, integrantes del sacramento de la confesión. Recordáis que se nos explicaba que el sacramento de la confesión tiene como 5 partes que lo configuran: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Bueno, estamos centrados ahora, durante estos programas, en confesar los pecados al sacerdote. Y dice el punto 1457. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Aquí el Catecismo ha cogido literalmente el punto 989 del Código de Derecho Canónico. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Bueno, vamos por partes, que aquí hay unas cuantas afirmaciones. La primera, lo de confesarse de los pecados graves al menos una vez al año. En peligro de muerte o si has de comulgar, ¿no? O sea, es decir, la Iglesia, nuestra Madre Iglesia, nos pide, nos manda, pues reservar por lo menos un mínimo de una confesión anual y una comunión anual, ¿no? Bueno, me parece que es importante que entendamos que la Iglesia Madre también, cuando ha puesto una norma como esta, la de ese mínimo de una confesión anual de los pecados graves o de una comunión anual, está pensando ciertamente pues con una cierta conciencia de psicología de masas, en el sentido de que dice, bueno, hay situaciones tan variopintas a lo largo de toda la Iglesia universal. Hay también circunstancias en las que puede haber culturas pues muy desarrolladas, culturas muy mínimas, situaciones en las que hay abundancia de sacerdotes, otras situaciones en las que hay una carencia muy grande de sacerdotes. Entonces, bueno, hay, como os podéis imaginar, cuando la Iglesia legisla, tiene que tener en cuenta una situación muy variopinta ante sus ojos. Y entonces también, ante una situación tan variopinta, tan variada, etcétera, y ante una psicología de masas también, ¿no? Diciendo qué pautas damos también ante la gran masa de los creyentes, ¿no? De los bautizados, pone una norma de mínimos. Pero claro, de mínimos, pero muy mínimos, como os podemos imaginar. Y en esa moral de mínimos dice comulgar al menos una vez por Pascua, ¿no? Y confesarse al menos una vez al año de los pecados graves. Como os podéis imaginar, es una condición muy de mínimos, pero que también la experiencia de nuestra Madre Iglesia pues le lleva a decir, bien, aunque sea una norma muy de mínimos, pongámosla porque la norma, ese tipo es una llamada de atención, puede ser una palabra profética, pues para los espíritus dormidos. Y el Señor, el Espíritu Santo puede servirse de la existencia de esa norma para que pues algunos cristianos, algunos bautizados que sí, que son creyentes, pero que se han venido adormilando
o que se han venido acomodando. Igual también hay cierta escasez de sacerdotes en su entorno, o sea, puede haber muchas circunstancias, ¿no?, en las que ellos sean más o menos culpables, pero en el fondo la existencia de la norma puede ser ocasión de gracia para muchas almas, de manera que igual si no existiese esa norma mínima, pues igual resulta que carecerían de un revulsivo para dar un paso concreto en una hora de gracia, pues allá por Pascua de Resurrección o cuando fuere. Con lo cual, digamos que aunque la norma sea muy de mínimos, no la ridiculicemos, porque es que la experiencia nos demuestra que también nosotros a veces necesitamos de la norma, que también la norma es pedagógica para mover las voluntades. Ya sabemos, como se dice popularmente, que el borrico tiene dos maneras de moverse, ¿no? La mula se puede mover, bien sea porque le pones una zanahoria delante suyo y claro, y así le haces moverse, o porque por detrás le das con un palo. Y son dos maneras distintas de mover la mula. Ya sabemos que el ideal es el de la zanahoria, el ideal es la motivación y que alguien pues mueva su vida en función de esos bienes, de esa estima de los bienes espirituales que tiene, ¿no? El ideal es que la mula se mueva por la zanahoria que tiene delante, no por el palo que viene por detrás. Eso es verdad. Pero una cosa no quita la otra, ¿sabes? Una cosa no quita la otra. Y puede ocurrir que en algún momento el paladar de la mula esté un poco adormecido y no sienta ese gusto hacia la zanahoria, porque esté con una especie de mal de paladar. Y en ese momento, pues igual resulta que el palo de atrás le salva de una situación que puede perecer de hambre. Le puede hacer perecer. O sea, quiere decir, y permitidme que haya puesto un ejemplo así, tan burro, entre comillas, y nunca mejor dicho, no lo del burro. Pero bueno, que creo que el ejemplo sirve, porque también cuando la Iglesia pone una norma de mínimos, también lo hace en virtud de que su experiencia de madre de tantos siglos sabe que pueden existir personas pues, a las que la existencia de esa norma de confesarse al menos una vez al año de los pecados graves o de comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, les mueva a dar un paso de romper con su mediocridad. Bueno, por lo tanto, esa es una norma que está recogida en el punto 989 del Código de Derecho Canónico y que literalmente aquí recoge y nos traslada este punto del Catecismo. Quien tenga conciencia, luego añade, ¿no?, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Es decir, aquí se nos está diciendo algo que es también importantísimo, la importancia de comulgar en gracia de Dios. Quien tenga conciencia de pecado grave, de pecado mortal, no debe de comulgar. Ante Dios tendrá mucho más valor su gesto de humildad, de participar en la Eucaristía y no comulgar, porque está haciendo un acto de humildad. Yo creo que su participación en la Santa Misa, algunos dicen, es que si no comulgas no tiene sentido ir a misa. Mentira. Si no comulgas, tiene también un sentido asistir a la Santa Misa, aunque no sea un sentido pleno, pero tiene sentido. Acordaros, ¿no?, aquel publicano y aquel fariseo que estaban en el templo, y el publicano estaba en la parte de atrás. Y a diferencia del fariseo que estaba en la parte de adelante, decía, te doy gracias, Señor, porque soy justo, porque yo pues no peco y no soy como el de ese de ahí atrás, sino que yo soy un hombre justo y tal. El publicano dice, no se atrevía a levantar los ojos a Dios. Y decía, perdóname porque soy un pecador. Y dice el Evangelio, es más, de aquel hombre salió de allí justificado. Ojo, es decir, que el que alguien asista a la Santa Misa y no comulgue en ella porque tiene conciencia de pecado grave, eso no cabe decir pues, que eso no tiene sentido, que para eso más vale no ir a misa. No, señor. Eso hecho con humildad y hecho con una conciencia de que hay algo que tengo pendiente con el Señor y que debo de reconciliarme y no soy digno de acercarme a la Sagrada Comunión. Y eso es una predisposición muy importante para la reconciliación. Eso le dispone hacia el encuentro con el Señor. Ese acto de humildad hecho
hecho con la esperanza de llegar a la reconciliación, ese acto de humildad le está comenzando a justificar. Acordaros, dice, y aquel publicano salió justificado del templo. Ese acto de reconocimiento humilde es agradable a los ojos de Dios, y a los ojos de Dios puede ser más agradable, puede ser más agradable esa no comunión que una comunión a la ligera. Yo ya sé que siempre hacer una afirmación así en genérico pues es un poco atrevido, y siempre uno tiene que hablar con un poquito de prudencia cuando habla en un medio de comunicación, ¿no? Pero me da a mí la impresión de que hablando genéricamente, claro, no, hablando globalmente, especialmente, pues igual me refiero a las misas dominicales, pues muy concurridas, no digamos nada a los funerales, y en otras muchas situaciones, ¿no? A mí me da la impresión que puede haber personas que no comulguen, que su no comunión sea mucho más devota que otras comuniones que se hacen allí. Vamos, es que eso yo me atrevería a afirmarlo sin juzgar a nadie en concreto, pero hablando así en genérico, globalmente hablando, desde lo que uno percibe de la sensibilidad un poco de las masas. No, es que estoy convencido. En un funeral, por ejemplo, ¿no? Pues seguro que habrá personas que no se acercan a comulgar, cuya no comunión es mucho más devota, y que tengo de personas que se acercan a comulgar sin sensibilidad ninguna. ¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio, de esa parábola, en la que un señor invitó a un banquete, ¿no? Invita a un banquete de bodas, y unos se excusan, otros que han comprado un arado y tienen que probarlo, otro que tiene una yunta de bueyes, otro que tal, otro que cual, y viendo que los principales a los que él había invitado rechazan el banquete, finalmente pues dice, así, pues vete a la esquina de los caminos, y allí a todos los que encuentres, transeúntes, pobres, los que afuere, ¿no? Pues los invitas a todos. Y se llenó el banquete de estos invitados. Pero fíjate tú bien, allí nos cuenta el Evangelio de cómo allí apareció uno que no estaba, de estos mendigos que habían allí, de estos transeúntes, ¿no? Que habían invitado así a la buena, o sea, digamos, sin hacer selección de personas selectas, sino las que en el camino se encontraban. Uno de ellos resulta que entró sin estar vestido con traje de bodas, ¿no? Sin estar vestido de gala. Y le dijeron, oye, amigo, ¿cómo has venido tú aquí sin el vestido de gala, ¿no? Sin el traje de fiesta? Y le echaron y le expulsaron, y aquel que había sido quien había convocado ese banquete mandó expulsarlo a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? Y uno cuando lee esa parábola, claro, si no la interpreta en su contexto, dice, pero hombre, y si a la gente esa que pudieron invitar, a esos mendigos que invitaron a la vera del camino, se supone que todos ellos estarían mal vestidos, ¿no? Pero evidentemente ese pasaje del Evangelio se refiere no al vestido material, sino al vestido de la gracia. Y ahí se nos está diciendo, mira, comulgar, la Santa Comunión es un regalo gratuito, no es una especie de premio de aquellos que se sienten seguros de sí mismos, ¿no? Aquellos que, como aquel fariseo que estaba en primera fila, ¿no? No, la comunión no es una especie de premio para los que se creen justos y los que se creen santos. Es un don de Dios para los pobres y para los pecadores, ¿no? Pero sí que se nos pide vestir el traje de gracia, es decir, tener un profundo arrepentimiento y una reconciliación de nuestros pecados antes de recibirlo. No se le da, o sea, no está la comunión pensada para los que se creen justos, sino para los que se saben pecadores. Ahora bien, sí que a esos pecadores se les pide la perfecta contrición, la confesión de sus pecados, para poder recibir algo que supera todos nuestros méritos. Por lo tanto, aquel pobre, aquel que había sido invitado, no de una manera gratuita, pero que no había vestido el traje de gracia, es decir, el que no se había reconciliado para ser invitado a ese banquete de bodas, es rechazado. La conclusión es bastante clara, es decir, la Iglesia nos pide que nos acerquemos a comulgar en gracia de Dios, que entendamos que la comunión no es el alimento de los justos, de los que se creen justos, no, la comunión es el alimento de los que
necesitan el maná del desierto porque son débiles y si no comen el maná se mueren en el desierto y no pueden atravesarlo. La comunión no es el premio de los fuertes, sino que es el alimento de los débiles y los pecadores. Pero tenemos que tomarlo con conciencia de que es un don que nos supera y por lo tanto recibirlo en gracia de Dios, habiendo pedido perdón por nuestros pecados y bien reconciliados con nuestro Padre Dios. Ese es el motivo de comulgar en gracia de Dios. Y mientras que lleguemos a eso, pues yo creo que uno, pues por ejemplo, puede tener situaciones en las que dice, pues es que qué vergüenza me da, pues por ejemplo, no comulgar este domingo delante de mis hijos. Imaginaros eso, ¿no? Qué vergüenza me da no comulgar este domingo delante de mis hijos, o tal, o cual. Pues yo creo que, con todos mis respetos, hoy en día les podemos dar un testimonio cristiano, no únicamente cuando comulgamos, sino también cuando, por sentido de respeto, de reverencia, de conciencia, de que debemos de reconciliarnos, también damos un testimonio cuando por esos motivos nos quedamos sin comulgar. He puesto un ejemplo concreto, ¿no? Que un padre acude con sus hijos el domingo y claro, y tienen miedo de que los hijos le pregunten, mamá, ¿por qué no has comulgado hoy? Yo qué sé, ¿no? Pues es que el que una madre le diga, pues mira, hijo, pues no he comulgado porque creo que tengo que confesarme para tener el corazón mejor preparado, pues eso que conste que es uno de los mejores testimonios que se puede dar hoy en día. A veces por respetos humanos uno comulga indebidamente y comete un grave error. En primer lugar, porque lo que hace es condicionarse más por la mirada de los hombres que por la mirada de Dios. En primer lugar, por eso. Porque está más movido, más condicionado por los respetos humanos que por la voluntad de Dios en su vida. Vamos, es más determinante para él lo que los demás piensen que lo que Dios piense. Y mal asunto ese, ¿eh? Mal asunto. Uno no es libre para obrar en consecuencia, ¿no?, ante la voluntad de Dios. Nuestro público es Dios. A mí lo que me tiene que importar es lo que Dios piense de mí, no lo que los demás piensen de mí. Pero es que además hay un segundo argumento. El segundo argumento es que además hoy en día, en la situación en la que estamos, que es que el no comulgar es que es un testimonio importante a veces. Es que puede ser un testimonio de tener una conciencia de que estoy camino de conversión. Estoy camino de conversión. Ayer estoy dando estos días una tanda de ejercicios espirituales a un grupo de sacerdotes, ¿no?, de Palencia. Y bueno, pues ayer por la noche teníamos un comentario de algunos aspectos, ¿no?, y de la importancia de que los sacerdotes seamos santos, pues para suscitar vocaciones y para suscitar conversiones, etcétera, ¿no? Salía ese tema. Y me acuerdo que yo les comentaba que yo creo que lo que al pueblo de Dios le puede alejar, o sea, no es el hecho de que él vea que en un sacerdote hay también defectos y que el sacerdote tiene también pecados. Eso no es quizás lo que obstaculiza, ¿no?, la conversión del seglar. Que lo que puede obstaculizar la conversión del seglar es ver que ese sacerdote, que es pecador como él, no está en camino de conversión. O sea, él también, que él se ponga en una situación en la que, como si él ya no necesitase ponerse de rodillas y confesarse, como si él no necesitase ponerse de rodillas delante del sagrario y ser como un niño, como si él no tuviese que pedir también humildemente perdón. Es decir, que es que mostrarse también como pecador, reconocerse como tal, bien sea el sacerdote ante sus fieles, o bien sea el padre ante sus hijos, o bien sea quien fuere, ¿no? O sea, o alguien, un catequista ante las personas que le educa, eso no es un antitestimonio, es que puede ser un testimonio importantísimo de que todos estamos en camino de conversión, de que todos necesitamos la gracia del perdón de Cristo, de que todos somos mendigos de la gracia, de que aquí no hay nadie que esté por encima del bien y del mal. Un gesto, pues, que muchos sacerdotes suelen hacer, ¿no?, en las parroquias, cuando igual hay un acto penitencial y entonces vienen un grupo de sacerdotes para confesar a todos los fieles que están ahí presentes, ¿no? Con frecuencia suelen hacer los sacerdotes primero confesarse entre ellos
primero un sacerdote en público delante de los ojos de sus fieles, confesarse con otro sacerdote antes de empezar él a confesar a los fieles, para que los propios fieles vean gráficamente, ¿no?, que aquí todos necesitamos del perdón, que todos estamos necesitados de la conversión. El instrumento del perdón, que es el sacerdote, también está en camino de conversión. Y eso creo que es el mayor testimonio. Por eso no nos tiene que dar pues respeto humano, ¿no? Pues cuando la Iglesia dice, el que esté con conciencia de pecado grave, que no se acerque a comulgar. Pues sí, Señor, así de claro está dicho, ¿eh? Así de claro. Y eso, lejos de ser un antitestimonio, será ya un inicio por ese acto de humildad, será un inicio de la reconciliación, un inicio de la justificación que le conducirá a la reconciliación perfecta en el sacramento de la confesión. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.